Bien, hermanos, en este día concluimos nuestro curso de Conociendo el Corazón de Dios a través de las parábolas, con la última parte o la última categoría que hemos designado a las parábolas. Y el título o la categoría que le hemos asignado es Parábolas del Juicio. Son parábolas que hablan no solamente de lo que viene para el ser humano que ha creído o no creído en Jesucristo, sino también habla de la venida de nuestro Señor y cómo Jesucristo está enseñando a través de parábolas qué ocurrirá en medio de esa venida, o esa segunda venida cuando Él regrese. Entonces, hemos elegido estas dos parábolas bien conocidas y en algunos casos, como muchas de ellas, mal interpretadas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de el rico y Lázaro. Ambas tienen en su contenido enseñanzas del fin, de la venida del Señor y cómo debemos estar preparados. Y también de ese lugar que se ha designado como de condenación, llamado infierno, en el caso del rico y Lázaro. Entonces vamos a entrar inmediatamente en la primera de esas. Tenemos mucho por recorrer hoy, y si ven que voy un poco rápido es porque quisiera cubrirlas las dos y poder entonces sacar el contenido que ellas tienen. La primera, la parábola de las 10 vírgenes, enseñada por Jesucristo en Mateo 25, justo después que Él comparte en Mateo 24 acerca de esa venida del Hijo del Hombre y cómo van a ser esos tiempos finales. Entonces, Él enseña no solamente esta parábola, sino 3 más, una bien cortita, pero después 3 bien amplias como esta, que incluye esta enseñanza. Entonces, la de la parábola de las 10 vírgenes está como quien dice en un sándwich entre 2 parábolas también con el mismo tema de la venida del Señor y el juicio final. Estas son la parábola del siervo fiel y el infiel, que se encuentra en Mateo 24, 45 al 51. Después viene la parábola de las 10 vírgenes y justo después de ella está la parábola de los talentos, también muy conocida y que habla de los tiempos finales, de cuando ese Señor vuelva. Entonces, este es más o menos el contexto. Vamos a tratar ahora una parábola que está entre parábolas, pero con enseñanzas similares. Y lo que hay antes de esas 3 parábolas es también contexto que nos introduce a estas enseñanzas. Entonces, para hacerlo de forma breve, elegí varios versos que nos hablan de lo que estaba hablando Jesucristo justo antes de esas 3 parábolas. Primero, Mateo 24, 33, Él dice, cuando veáis todas estas cosas, esas señales de que Él habla, conoced que Él está cerca, el Hijo del Hombre, a las puertas. Primera nota que queremos hacer. Jesucristo está hablando, antes de entrar a esta parábola, de que el Hijo del Hombre está cerca a las puertas. Segundo punto que queremos resaltar de ese contexto, y es que en el verso 22, Él habla de velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Él está cerca. Entonces, Él llama a velar por una razón, y es que nadie sabe cuándo será ese regreso. Incluso Él amplía de que ni siquiera Él mismo, solo el Padre tiene ese conocimiento. En el verso 44 dice, por tanto, todos vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Una vez más, Él repite algo que debemos hacer. Primero, velad aquí, en el verso 42, y después estad preparados, porque así como no sabéis, tampoco esa hora ni siquiera la pensarás. Nadie va a decir, yo sé cuándo viene, o viene mañana, o mucha gente lo va a decir, porque lo ha dicho, pero nadie lo va a saber realmente. Y eso, lamentablemente, en la historia de la iglesia cristiana hemos visto muchas corrientes que han pretendido designar una fecha a esa venida del Hijo de Dios. Y lamentablemente han errado e incluso se han reconocido como sectas
en medio nuestro. Que algunas de ellas están vigentes al día de hoy, ya no creyendo en esas fechas, ni atreviéndose a decir que hay fechas, pero siguen con enseñanzas erradas de la Biblia. De vez en cuando también surgen hoy en día algún valiente que quiere también asignar una fecha, pero Dios no se equivoca en su palabra y nadie va a poder saber, solamente Él, el momento exacto. Y esto va a ocurrir. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De esto está hablando Jesucristo cuando entonces entra a enseñar acerca de estas tres parábolas. La parábola de el siervo infiel y el fiel, la de las 10 vírgenes y la de los talentos. Ahora bien, cada una de ellas tiene un mensaje y yo no voy a hablar de las tres, solamente voy a decir el mensaje que tiene cada una. En la del siervo fiel e infiel, el mensaje es que debemos tener una espera expectante, parece como redundante, pero esta espera no debe ser una espera de como que Él nunca vendrá, sino que Él está cerca. Entonces debiéramos estar con ojos bien abiertos y alertas porque viene. Entonces esa espera es así, con atención. Lo que enseña la palabra después, la de los talentos, es que esa espera no solamente es expectante, con alerta, sino que debe ser laboriosa, debe encontrarnos haciendo lo que nos toca, trabajando en lo que Él nos ha puesto a hacer. Porque si no lo hacemos, esa espera entonces va a ser rechazada por Él, como ocurrió en la parábola de los talentos. Y entonces en la parábola de las 10 vírgenes se trata de la espera paciente. ¿Por qué? Porque el maestro revela de que Él viene pronto y Él está cerca a las puertas, pero también Él quiere que seamos pacientes porque no sabemos cuándo será. Y esa espera puede ser que notemos que se tarde y por eso que debe ser paciente, como veremos hoy en la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, esta parábola trata de esa espera paciente, no desesperante, sino consciente de que aunque el maestro tarde, yo tengo que estar preparado. Entonces, veamos el escenario de esta parábola. Mateo 25, del 1 al 13, dice lo siguiente. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y voy a continuar, bueno, voy a hacer una pausa allí. Pero hasta ahí vemos que la historia comienza con ¿quién? ¿Con cuántas mujeres o vírgenes? 10, ¿verdad? Y la divide en 2 grupos. 5 de ellas eran insensatas y otras prudentes. Y vamos a analizar un poco más esa división y esa característica de ellas más adelante. Pero allí están esos personajes, ¿verdad? 10 vírgenes, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué otro personaje se menciona allí? El novio o el esposo que viene, ¿verdad? Que en algún momento llegará y que ellas están esperando. Pero si notamos algunas cosas, por lo menos de estos 7 versos, la primera es que Jesús comienza con algo que Él repite en varias ocasiones, y es que el reino de los cielos es semejante o será semejante a 10 vírgenes. Con ese inicio de parábola, ¿qué tipo de parábola es esta? Una parábola del reino, como hemos estudiado. Aquellas que Jesucristo quiere mostrar algo de cómo es el reino de Dios, Él siempre comienza con esta expresión: el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante a o será semejante a. Entonces, esta es una parábola del reino que muestra algo que pertenece a lo que es el reino de Dios y sus características. Y aquí vienen lo semejante.
10 vírgenes. Todas tienen lámparas y todas salieron a recibir el esposo. Pero se catalogan o se describen algunas como prudentes y otras como insensatas. Y la gran diferencia es que las insensatas no tomaron consigo aceite. Por eso se le llama alguna prudente y otra insensata. La prudente sí llevó su aceite y fue sabia, inteligente, previsora de lo que venía, y por eso se le llama prudente. Se preparó, tomó aceite adicional al que tenía su lámpara, por si acaso en algún momento le faltaba. Pero estas insensatas o necias agarraron su lámpara y se fueron. No pensaron si en algún momento le faltará, no pensaron si el esposo tardaría o no, sino que tomaron su lámpara y fueron a recibirle, o a esperar recibirle. También nosotros vemos entonces que el esposo no vino en el tiempo esperado o pensado, sino que se tardó. Se tardó tanto que llegó hasta la medianoche. Y nosotros vemos hasta ahora una descripción de bodas o matrimonio, celebración de matrimonio, como que no se parece mucho a lo que nosotros hacemos hoy. Por tanto, es bien importante que nosotros describamos cómo era que se celebraban las bodas de esos tiempos y por qué habían estas 10 vírgenes y por qué este esposo estaba viniendo de otro lugar y había que esperarlo a él y por qué entonces llega a la medianoche. Bueno, vamos a revisar un poco eso. Primero, ¿qué queremos ver o debemos entender en cuanto al contexto histórico? Es que la celebración de matrimonio consistía en 3 fases. La primera, la inicial, era que los padres del novio y los padres de la novia se comprometían primero con los novios. Ellos llegaban a un acuerdo primero, un compromiso. De que mis hijos, mi hijo y tu hija se van a casar y allí entonces firmaban un documento donde eso se garantizaba, un compromiso para casarse. En ese momento, esto era como quien dice, iniciaba ya un proceso legal y aprobado por todos. Espérate, ¿estamos de acuerdo? Sí, tú estás de acuerdo, ese es tu hijo, este es mi hija, ambos se van a unir, sí, ok. Bueno, pues ese pacto, ese contrato era sellado y ya tenía un carácter legal de que tu hija y mi hijo se van a casar. Entonces pasaba a algo que nosotros hemos oído varias veces, que era el desposorio. María estaba desposada con José cuando fue embarazada por el Espíritu Santo. Y este desposorio ya no solamente era un compromiso entre los padres, sino que ahora comenzaban a hacer algo público. Ellos se hacían promesas ya públicas delante de todos de un compromiso ya formal, donde incluso se hacían hasta regalos mutuamente para comenzar ya una relación que no se podía ya romper por ninguna razón, solamente si se divorciaban legalmente. O sea que el carácter del desposorio era como si fuera el matrimonio de ese momento. Obviamente, la diferencia grande era que no se llegaban a ir como mujer y esposo y esposa, y se acostaban y tenían ya su relación íntima. Entonces, el desposorio comenzaba entonces a mostrar públicamente lo que era este compromiso. Y ya estaban legalmente comprometidos y no había forma de que esa relación se rompiera. Y por eso entonces nosotros entendemos el carácter serio que tenía el embarazo de María en los tiempos de José, porque el compromiso que estaba allí era legal y era aprobado por todos, y el hecho de que esta mujer saliera embarazada de alguien más que no fuera su prometido era algo serio que la podía llevar a la muerte. Entonces, incluso José no pudo haberse acostado con ella porque estaba prohibido el hacerlo en ese momento. Pero eso era el desposorio. Y la tercera fase ya
era la fiesta de bodas. Este periodo de aquí a aquí podía durar hasta un año en ese compromiso, como en el día de hoy pasa a veces que las parejas se comprometen y duran ciertos meses antes de llegar la boda. Pero ya en este momento de la tercera fase, ya entonces comienza la celebración formal de que esta va a ser mi esposa y yo voy a ser su esposo. Y esta celebración podía durar varios días, no solamente uno como hoy, hasta horas que dura el día de hoy, sino toda una semana. Me hubiera encantado celebrar mi boda así, toda una semana. Deme permiso por toda una semana y después un año de sabático para yo estar con mi esposa. Pero no es así hoy, ¿verdad? Sino que en este caso ellos celebraban por varios días y se hacía un banquete para toda la familia, para la pareja. Y entonces, aquí viene entonces la intervención de estas 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes no son la novia, no son las novias con las que el esposo se va a casar. Son damas de honor como las conocemos hoy. Son esas que van acompañando a la novia, pero en este caso también acompañaban al novio. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Bueno, la novia llegaba al lugar de las fiestas, pero era recibida en las calles por las 10 vírgenes primero, y las 10 vírgenes iban caminando con ella, y las personas celebrando en el camino hasta llegar al lugar de las bodas y entraban. Y después venía el novio y hacían lo mismo. Las 10 vírgenes, o en este caso 10, pero podían ser menos, recibían al esposo y celebraban con él en el camino, y las personas vociferando alegría y todas esas cosas. Y nos encontramos aquí en el primer día de esa tercera fase de la fiesta de bodas, donde aún no había llegado, parece que ya había llegado la novia, no se menciona en ningún momento la novia, pero sí se sabe de que el novio no había llegado, por tanto la fiesta no había comenzado. Entonces, las vírgenes, como damas de honor, estaban expectantes para recibir a este novio, no dentro del lugar donde se celebraba la boda, sino desde afuera para recibirlo allá y con las lámparas caminar con él hasta llegar a la celebración. Y lo normal es que esa celebración se hiciera de noche, porque los invitados a veces venían desde lugares distantes. Y los viajes en ese tiempo eran más seguros cuando estaba la luz del sol. Por tanto, muchos viajaban en el día y cuando llegaban ya en la noche, ahí estaba la celebración y podían estar allí tranquilos y dormir en ese lugar o en lugares de otros familiares. Entonces, no era raro de que comenzaran de noche. Lo difícil fue que este esposo se tardó más de la cuenta. Era la medianoche y eso era una exageración. Y Jesucristo está exagerando el retardo aquí del esposo. Porque al parecer ese esposo le pasó algo en el camino, o tuvo una distracción muy grande, o se arrepintió. Pero la realidad es que este esposo se retrasó. Y por eso Jesucristo está conectando ese retardo con el retardo que muchos creyentes a veces sienten de Jesús al venir. Pero no vamos a llegar ahí ahora, sino simplemente estamos hablando del contenido de este pasaje. Entonces, hasta ahora vemos que él se tarda y a la medianoche entonces se oye un clamor. He aquí, viene el esposo, salid a recibirles. Ellas estaban dentro, tenían que salir a donde estaba el esposo llegando por allá, que no se veía, y entonces recibirlo allá con las lámparas y caminar con él por el pueblo y la ciudad y las calles hasta llegar al lugar de la celebración. Entonces fue que las insensatas se dan cuenta de que, estamos hasta la medianoche con esto, prendido aquí, ya se está apagando. Ay, y las otras rellenando sus lámparas, y tienen sus lámparas encendidas. Y entonces comienzan estas vírgenes a tener esa dificultad que vemos en el pasaje siguiente. Aquí había resaltado de que todas se habían dormido. A ver si habían llegado
a cabecear en ese momento y se habían dormido esperando al novio, todas. Entonces, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ya esto es Jesús diciendo esto, y esta es la historia. Entonces, en el resto de esta parábola, nosotros estamos viendo que las insensatas tienen problemas con su aceite, no pueden mantener su lámpara encendida, y las prudentes entonces les dicen, no podemos darle del nuestro, vayan y busquen ustedes. Pero qué detalle, que era la medianoche, mi hermano. O sea, no era de que vamos a ir al colmado que está ahí al frente y que nos traigan en el delivery aceite, sino que ya tenían que comenzar a buscar aceite a esa hora hasta encontrarlo. Y eso le iba a tomar también su tiempo. Entonces, eso era uno de los retos grandes que estas mujeres tenían. Pero también nosotros podemos ver allí que el esposo llega. Y entonces se cierra la puerta porque ya todos entran, reciben al esposo, caminan con él. Las mujeres no llegan, las otras, las vírgenes que fueron a buscar aceite. Y entran todos y se cierra la puerta. Y entonces llegan las que estaban detrás. Algo importante de la parábola, o sea, es como siempre hemos dicho acerca de las parábolas, no podemos sacarle las cosas que no tienen. Aquí no se dice por qué se retrasó el esposo primero, ¿verdad? No se habla acerca de la novia. Uno deduce que ya está ahí dentro porque era el único que faltaba y se cerró la puerta, pero ella estaba ahí dentro. Entonces, lo que sí es evidente en la parábola es que él ya no estaba dispuesto a esperar más. Se había esperado tanto, las personas habían esperado tanto ahí dentro, los invitados al parecer estaban ahí, las 5 vírgenes y las familiares estaban allí. No faltaba más nadie sino el esposo y estas 5 que no habían llegado. Y él, al entrar, se cerró la puerta y se comenzó la fiesta y ya nadie entra. Entonces, eso sí vemos en la parábola, de que no hay una apertura de oportunidad para que haya más espera después que el novio llegó. El novio llegó, comenzó la fiesta, se cerró el chance. Ni siquiera más invitados podían llegar. Entonces, estas 5 necias e insensatas, como la describe Jesús, no tienen el chance de entrar. Y por eso entonces el novio le responde, de cierto os digo que no os conozco. Suena cruel, suena duro, pero así es como está descrito. Estamos viendo a un esposo que no espera más, sino quiero casarme con mi esposa y ya se acabó el tiempo. Si hay alguien que tiene autoridad para hacer eso, es el esposo y es el novio. Entonces, nosotros vemos que el único deber y responsabilidad que tenían estas 10 vírgenes era agarrar una lámpara, recibir a los novios. Y 5 de ellas no cumplieron ese único deber, y era tener su lámpara encendida para recibirlos. Lamentablemente, ¿verdad? Y por ahí nosotros pudiéramos deducir algunas cosas ya del mensaje, pero no vamos a llegar ahí hasta no entrar a lo que es el escenario, a la sustancia. Entonces, ya denotamos de que se cerró la puerta, no había otro chance, y que su respuesta es que no las conoce. Vamos a ver algunas enseñanzas. Primero, o algunas cosas. Primero, todas fueron invitadas a la boda, todas aceptaron la invitación, todas tenían lámparas, todas estaban, incluso todas se durmieron. O sea, no se habla de que las 10 prudentes se quedaron despiertas, sino todas se cansaron, cabecearon y se durmieron.
Todas estaban juntas, pero algo en el proceso las separó. Yo me imagino, o sea, algunas de aquí han sido damas de honor y yo veo cómo se cuchuchean entre ellas, se van preparando y se van poniendo los vestidos y se van. Y así mismo seguro estaban estas 10 vírgenes, ¿verdad? Hablándose entre ellas todas juntas. Ay, cuando llega, sí, ¿y cuándo te vas a casar? Y se hacen preguntas y todo eso. Pero ellas estaban así también, todas juntas, compartiendo el momento. Tenían las lámparas, estaban invitadas, tenían ese honor. Pero algo las separó y vamos a ir viendo algunas cosas. Y a algunas de ellas les comenzó a faltar aceite. Eso es lo primero que los separa. Unas tienen, otras ya no están teniendo. Entonces comienza la gente a gritar anunciando que llegó el esposo. Y eso hizo que se separaran aún más. Hicieron que corrieran a buscar el aceite. Ya no estoy aquí contigo, sino que ahora tengo que irme a buscar el aceite. Y me separo. Y entonces cuando la puerta fue cerrada, se completó la separación de esos dos grupos. Y ahí vemos entonces cómo estas 10 que estaban unidas en una celebración se separan o se van separando hasta el lugar donde ya no hay retorno. Pero sabemos que la raíz de la separación no fue esa, sino la raíz va antes, ¿verdad? Por lo cual Cristo las describe como prudentes e insensatas. Y fue que no se prepararon, no tenían aceite suficiente para una eventualidad de retardo como la del esposo. El esposo en este caso. ¿Cuál fue la causa real de la separación? Bueno, algunas son descritas como prudentes o sabias y otras como insensatas o necias. Pongo esas dos palabras porque algunas traducciones tienen dos palabras diferentes. Incluso en algunos casos es mejor usar necias o sabias, porque aquí la palabra para insensatas, cuando yo encontré la palabra la voy a decir solamente, es moros. Y una variación de esa palabra moros es morón. En inglés, ustedes saben qué significa moron. Es justamente alguien tonto, idiota o estúpido. Y entonces de ahí viene la palabra en inglés moron. O sea, de alguien tonto, de alguien necio, de alguien estúpido. Y eso era en las insensatas en ese momento. No tenían la previsión suficiente para poder estar listas. Entonces, en el caso de las prudentes, la palabra también que pueden usarse es sabia, inteligente, y la misma prudente está muy correcta. Entonces, ¿cuál es? Aquí continúa, de verdad, las sabias tomaron aceite extra por si el esposo tardaba, las otras no. La sabiduría es mostrada como previsión, sentido de alerta y anticipación aquí en esta parábola. Nosotros entonces vemos que estas sabias y prudentes lo son así porque previeron, porque se anticiparon, estuvieron alerta a las situaciones que pudieran pasar y que no han llegado. Y así es definida aquí la sabiduría, es reconocer que no conocían la hora, no conocían el momento en que el esposo podría llegar. Pero si él tardara en algún momento, yo voy a estar preparada. Y eso fue lo que hicieron. Y yo ya estoy loco como para hablar de la iglesia y nosotros, pero no todavía. Y entonces Jesús concluye la parábola diciendo solo una oración. Y es, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Todo esto para decirnos a nosotros y a los discípulos que estaban allí en ese momento, velen, estén alerta pues, porque así como estas mujeres, ustedes tampoco saben ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, estar listo y preparado para Jesús es una condición que todo aquel que no sabe el día de la hora debe tener. Que la razón por la cual debemos estar listos es porque sabemos que está cerca, porque Él lo dice, y porque no sabemos cuándo o cuánto tiempo le tomará llegar. Pero sí sabemos esas dos cosas.
sabemos que no sabemos. MacArthur dice lo siguiente: estar listo para que Él vuelva, no vuela, Él vuelva en cualquier momento también significa que no debemos ser atrapados con la guardia baja si demora. La verdadera disposición exige equilibrio en nuestras expectativas. O sea, nosotros tenemos por un lado de que tenemos que estar listos, pero eso es de que en cualquier momento, y es como que dice, yo no sé si usted ha oído esta expresión, que la misma Biblia dice, ¿verdad? Pronto, pero no todavía. Y esa es la venida del Señor. Dios dice que Jesucristo, viene pronto, pero no todavía. Y es esa mezcla de características las que nosotros como seres humanos nos confunden, porque para Dios un año, un día es como 3,000 años, 1,000 años, y para nosotros eso es demasiado. Pero para Él es cerca y no sabemos cuándo será. Entonces, este texto, esta cita, nos habla de unir esas dos cosas y tenerlas en equilibrio. Este otro autor dice lo siguiente: la verdadera vigilancia es un fruto y evidencia de la verdadera gracia. ¿Por qué dice eso? Bueno, podríamos definirla como esa gracia del Espíritu Santo en el corazón y la vida del creyente que le mueve a tener en cuenta la venida de Cristo. La verdadera vigilancia está relacionada a la verdadera gracia que hay en un verdadero creyente. Un verdadero creyente estará expectante. Y eso es lo que dice aquí. Es una gracia que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, en el corazón y nuestra vida, que mueve al creyente a tener en cuenta que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Él se diferencia de cualquier persona del mundo que solamente tiene su límite de propósito y de vida a esta tierra. El verdadero creyente tiene un Espíritu Santo que le recuerda: tú vives para más allá, porque Él viene y te viene a buscar. Entonces, Él no tiene una pared que se queda en este mundo, sino Él tiene todo un horizonte donde su esposo y novio lo llevará. Y esa es la gran diferencia de estas dos mujeres. Esto es algo que es producido por el Espíritu Santo que habita en nosotros como verdaderos creyentes y se nota en nuestra forma de vida. Ahora, no todos los detalles de la parábola nosotros podemos, ¿verdad?, deducirlos por lo que Cristo enseña en su contexto ni dentro de la parábola, pero sí hay algunas cosas que están evidentes, y es: las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas y el esposo son descritos por Jesús quiénes son. ¿Y las vírgenes prudentes quiénes son? Los creyentes verdaderos, los cristianos verdaderos. Las vírgenes insensatas son los no cristianos. Y el esposo es el Hijo del Hombre o Cristo. Entonces de ahí nosotros podemos decir que esto está refiriéndose, ¿verdad?, a nosotros para que estemos como esas vírgenes prudentes. Es la enseñanza, un llamado a nosotros. Pero si no lo estamos así, si nuestra vida al final denota de que no nos importa más allá de lo que está aquí, seremos como esas vírgenes insensatas y no nos encontraremos con el esposo. El asunto, el propósito de esta parábola es directo. Cristo viene y Él se acerca. Él puede llegar más tarde de lo que nosotros esperamos, pero debemos estar preparados aunque ocurra esa tardanza. Ese es el mensaje. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo nosotros debiéramos prepararnos? Right now. Ahora mismo. En este momento. Las vírgenes prudentes lo hicieron allí mismo. Espérate. Puede ser que se tarde, yo tengo más. No se describe lo que es el aceite, no se describe lo que es la lámpara. Muchos pudieran dar un significado a eso, pero no se ve claramente en el contexto ni nada de eso. Si usted quiere, puede especular, pero es mejor quedarnos con esa descripción de esas tres cosas y después de que debemos estar preparados. Entonces, si no nos preparamos ahora mismo, el después
tendrá como resultado el que seríamos excluidos de las bodas. ¿Cómo ocurrió, verdad? Llegará un momento en que esa puerta se cerrará y no habrá más tiempo porque el novio llegó. Y cuando él no estaba y estaba pendiente por venir, hay un rango de espera, como dice la palabra de Dios. Él no retarda su promesa como alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Pero llegará un día donde ya esa espera sí ya se acabará y se cerrará la puerta. Y lo importante es nosotros concluir nuestra vida, ya sea que el esposo llegue a mitad de nuestra vida o se acabó nuestra vida, diciendo como el apóstol Pablo, ¿verdad? De que yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe hasta el último día. En el futuro me está reservada la corona de justicia en el Señor, el juez justo, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A los que aman su venida. Esos que desean que Él venga, huyendo. En la tarde de hoy yo me encontré en el lobby con un hermano que estábamos ahí hablando un poco del campamento. Su hija se estaba inscribiendo del campamento de adolescentes. Y en un momento a otro él dice, Joel, ¿tú crees que nos quedan 10 años? Y también llega Chacho y le dice lo mismo. Chacho, yo creo que no nos quedan más de 10 años. Y entonces, ¿y qué? ¿Está enfermo? ¿Se va? ¿Qué es lo que va a pasar? Y entonces el hermano aclara, es que eso se va a acabar, ya el Señor viene. Sí, yo creo que ya más de 10 años. Bueno, la Biblia no dice el tiempo, pero es verdad, el Señor está cerca. Y debiéramos estar, ¿verdad?, amando que el Señor viniera. Pero si tomamos esta parábola y su contexto, ¿verdad? Esta parábola habla de la espera paciente. Él se tarda, pero tenemos que estar preparados aunque tarde, pacientemente. Pero las dos parábolas que van acompañando a esta, justo al lado, hablan de una espera expectante, ¿verdad? Le espero con los ojos bien atentos porque está cerca, pero también una espera laboriosa haciendo lo que me toca hacer, no distrayéndome en los entretenimientos de este mundo. Y ese es el contenido de la parábola de los talentos, pero quiero introducirlo aquí porque hay muchos de nosotros que nos distraemos. Y vivimos en etapas de nuestra vida que le ponemos excusas de que, bueno, es que ahora ya no puedo estar buscando a Dios. No puedo estar leyendo la Biblia de la misma forma. Espérate que estoy... Hay etapas, ¿verdad?, más retantes que otras, pero son etapas en que Dios quiere que nosotros sigamos laborando y haciendo lo que nos toca en su reino. Y la pregunta es si nosotros estamos ahí todavía. Voy rápido ahora a la segunda parábola del juicio que queremos revisar en esta noche, y es la parábola del rico y Lázaro. Y como siempre tratamos de hablar, esta parábola tiene un contexto, y el contexto aquí es bien claro. Mateo 16, antes de esta parábola, está hablando de que los fariseos eran amantes del dinero y oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¡Wow! Él está describiendo a fariseos que aman el dinero, las posesiones. Ya había hablado del mayordomo infiel justo en versos anteriores. Y ahora va a comenzar a hablar del rico y Lázaro. Y entonces es que está hablando aquí de las riquezas. Estos eran hombres que amaban el dinero y oían todas estas cosas y se burlaban de Jesucristo. Pero además de eso le dice que se justificaban a ellos mismos delante de los hombres. Y entonces habla de Dios, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es de estima para los hombres, abominable es delante de Dios. Y ahora vamos a ver a un hombre rico, muy, muy rico, que se describe con muchas características de este contexto. Vamos inmediatamente a leer esos 12 pasajes. Vamos a leer primero hasta el 24. Dice,
había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Esta es una de las palabras más tristes o de las palabras más oscuras o difíciles, porque está hablando de alguien que está en tormento. Y lo curioso es, ¿verdad?, que muchos la llamamos la parábola del rico y Lázaro, pero quien habla todo el tiempo es el rico. El Lázaro no habló en ningún momento, solamente se dijo que se llamaba así y lo que le pasaba, pero de ahí en adelante se habla del rico y dónde fue enviado y cómo tiene esta conversación con Abraham. Entonces, tenemos como personajes al hombre rico y tenemos también a Lázaro. Pero también tenemos ¿a quién? A Abraham. Entonces, cosas que nosotros debemos de notar de esta parábola, y son datos, ¿verdad?, interesantes, y es que sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un lugar como que no oímos con mucha frecuencia, pero en lo que es la tradición judía o en los tiempos de Jesucristo, ese era un lugar que los judíos esperaban como un lugar de honor en la mesa donde Abraham también iba a estar sentado, allí en el cielo, ¿verdad? Y iban a estar hombres grandes, pero Abraham era alguien prominente para ellos porque ellos se llamaban a sí mismos hijos de Abraham. Incluso la idea era, como ustedes saben, nosotros tenemos hoy mesas altas con sillas, pero en esos tiempos la gente no se sentaba en sillas, sino que eran mesas bien bajas y tenían, los lugares más o menos ricos, tenían cojines adornados y se sentaban. Y la posición de sentarse era medio acostado y a veces mi cabeza quedaba cerca del pecho del de al lado. Y el deseo de todo judío era estar allá en el cielo, ¿verdad?, delante de Dios, pero con estos hombres y héroes de la palabra, con Abraham allí y en su seno, en su pecho. Y por eso le llamaban en el seno de Abraham, el lugar donde van aquellos que han vivido justamente. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos otro lugar, y era el Hades, y ahí fue enviado el rico. Pero dice el verso 22, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, o sea que su cuerpo fue sepultado, pero su alma estaba en otro lugar y estaba en el Hades. Y ese era el lugar de los muertos. Incluso esa es una traducción griega de la palabra Seol del Antiguo Testamento. Era el lugar o el estado donde estaban los espíritus de los difuntos. Y en el Antiguo Testamento tenía una connotación donde estaban todos los muertos, pero después en el Nuevo Testamento se dio ya, incluso en esta parábola, se le designó a la morada de aquellos que están perdidos, sin Dios y fuera de su voluntad y gracia. Entonces, tenemos esos dos lugares donde fueron enviados estos hombres y protagonistas de esta historia. Ahora, uno de los retos que siempre se ha discutido acerca de esta historia es, ¿y eso es una parábola o no es una parábola? Pero ¿por qué la duda de si es una parábola? Bueno, porque es la única historia que Jesucristo cuenta donde Él le asigna un nombre a un personaje. En
todas las demás historias se le habla solamente con cierto hombre, o el sembrador, y así sucesivamente, pero nunca se le ponía o se le había puesto un nombre a un personaje que en este caso es Lázaro. Y entonces por eso muchos tienen como la duda de que si esto es una parábola o no. Pero la realidad, hermano, es que cuando usted comienza a leer la historia, usted sabe que es una historia inventada. Porque lo que está pasando ahí dentro no está descrito en ningún otro lugar de la Biblia que pueda pasar. Y vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Primero, no hay ninguna regla en ningún lado, sino que los estudiosos que no piensan que es parábola, solamente han notado de que en ninguna otra se le puso nombre, pero no hay ninguna regla que diga que una palabra no se le puede asignar nombre. Incluso hay una explicación para ese nombre que vamos a verla más adelante. Pero esta parábola es introducida como si fuera una parábola. Y es que había cierto hombre rico, y así Jesucristo comenzaba muchas parábolas, incluso la mayoría de las que están en Lucas comienzan así. Y había cierto hombre, había cierto trabajador y había cierto señor que tenía un siervo. Comienzan de una forma similar. Y además de eso, tienen ciertas características que son realmente de una historia que Jesucristo quiere usar para ilustrar una verdad. Y vamos a ver esa característica. Primero, este hombre está hablando desde el infierno al cielo y puede ver lo que está pasando allá arriba. En ningún lado de la Biblia, de la palabra de Dios, se describe de que alguien que esté en el tormento, en la condenación, puede estar mirando allá en los cielos y puede estar diciendo, eso está pasando, dile a fulano y habla con fulano. Eso no es así. Segundo, este hombre comienza a hablar con el padre Abraham, que está allá en el reino de los cielos, y le pide cosas y habla con él. Y eso no es aprobado o no es autorizado o no es revelado por ningún texto de la Biblia de que eso puede acontecer. Entonces, él conoce, ¿verdad?, desde el infierno quiénes están en los cielos. Y también tiene la oportunidad incluso de pedir desde el infierno peticiones, hacer requerimientos y cosas así. Entonces, nosotros vemos que esto es una historia inventada por Jesucristo de dos personajes que en un momento se murieron, y pudiéramos ver aún más detalles y más detalles de que nosotros entendemos de que esta es una historia, una parábola, que Jesucristo quiere tocar un punto espiritual. Y la gran pregunta, por lo menos que yo me hice en algún momento, es que ¿por qué este rico fue al Hades? ¿Y por qué Lázaro fue al seno de Abraham o a los cielos? No se ve por ningún lado. Pero vamos a ver un poco más adelante algunas posibles razones, pero solo el contexto nos da esa razón. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, él pidió, ¿verdad? Nosotros terminamos de leer todo, ¿verdad? Sí. Él pidió que mandaran a Lázaro a mojar un dedo para aliviar su garganta porque estaba desesperado por las llamas. Entonces Abraham le responde, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo, te ruego, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Peticiones, requerimientos que este hombre está haciendo, y no sabemos por qué él está en ese lugar, porque no se dice que es injusto, no se dice que hace cosas malas, solamente vemos sí un amor por el dinero, por lucir bien, porque tiene vestimenta de púrpura y de lino fino. Eso no es pecado en sí mismo. También dice que celebraba fiestas con esplendidez. Eso no es pecado en sí mismo.
solamente denotan una cualidad de este hombre centrada en esas cosas. Lo que sí vemos es que él tiene un hombre muriéndose cerca, ahí en su casa, que le lambían las heridas a los perros, tenía llagas por todos los lugares y él no se muestra ayudándolo. Eso sí se muestra ahí. Entonces, nosotros podemos ver eso. Ahora, el contexto sí podemos decir que este es un hombre que está representando a los fariseos, a quien Cristo describe como amadores del dinero y que se querían justificar a sí mismos y que valoraban cosas que Dios detestaba. Entonces, por eso sí podemos decir, por eso él está allí. Voy a seguir más rápidamente, no quiero pasarme del tiempo, y voy a terminar la historia. Dice, y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Yo creo que hay dos grandes verdades de esta historia, y la vamos a ver dentro de poco. Pero una, ella está hablando de la condición del hombre castigado y en tormento y en condenación. Y del otro lado, él está hablando de la importancia de la palabra de Dios para salvación. Esta parábola es una vívida descripción de lo que implica estar en el infierno. Jesucristo fue aquel que habló más del infierno, increíble. Aquel que era la fuente de salvación y que proclamó el evangelio también habló de la condenación de forma repetitiva y constante. Nadie enseñó acerca del infierno más que Jesucristo. Estos son algunos pasajes de cuando él habló. Y solamente eso es Jesucristo, pero si vamos a donde Pablo también habló del infierno. Si vamos a Apocalipsis también encontramos detalles del infierno. Si vamos a Judas también vemos. Si vamos a Primera de Pedro y Segunda de Pedro vemos también detalles. Entonces, en la historia cristiana, y aquí viene otro detalle, hablé ahorita de que en la historia cristiana hemos visto gente que quería predecir cuándo Jesucristo viene. Erradamente, porque solo el Padre sabe. Y en la historia cristiana también hemos visto personas que niegan la existencia de un lugar de condenación llamado infierno. A pesar de todos estos pasajes y toda la evidencia que lo describen. Y es por eso que nosotros debiéramos estar bien relacionados, ¿verdad?, con textos como este, pero también con otros pasajes de la Biblia, donde, mi hermano, ¿y entonces qué es esto? No, pero que esa aniquilación, bueno, eso no es lo que se describe aquí, porque dice que es un lugar de tormento eterno. Entonces, Jesucristo fue uno de los que enseñó acerca de esto. La historia es una advertencia a los creyentes de que el infierno estará lleno de personas que nunca esperaban estar allí. Si usted se pone a pensar, hermano, y vamos a responder esta pregunta, ¿cómo se consideraría el rico y Lázaro para las personas de los tiempos de Jesucristo? El rico, bendecido y en victoria. Prosperado y en victoria. No le falta nada. Y desde fuera ellos tenían esa concepción también. Veían a este hombre, ese es un hombre bendecido por Dios, ese es un hombre está justo, mira cómo Dios lo está prosperando. Y por el otro lado pudiéramos ver a este hombre pobre, en miseria extrema, y ellos pudieran deducir, este hombre Dios lo está castigando, está en maldición por su pecado. Pero lo raro es que se vira la tortilla. Y este hombre que a los ojos de los hombres pudiera estar en bendición y en buena con Dios porque tiene los recursos aquí, y este que no tiene, en los cielos, este es puesto delante de Dios y bendecido y puesto en comodidad, y el otro en tormento. ¡Wow! Muchos de los que nosotros pensamos aquí, ¿verdad?, o piensan que según sus estándares y su autojustificación, van a ser sorprendidos en el momento de la venida y del juicio de Dios, cuando Él diga, no os conozco, porque sus estándares eran en base a los hombres y no en base a lo que Dios decide que es aceptable, agradable a sus ojos. El gran giro, ¿verdad? Ya lo mencionamos, el rico a condenación y sufrimiento y Lázaro a salvación y bendición. Lo difícil de ese giro, hermano, es que es
invariable después que se llega ahí. Como ocurrió con las 5 vírgenes insensatas. Cuando se cerró la puerta, ya no hay otro chance. Ya no se puede esperar otro giro más adelante. No hay forma de cambiar la posición inicial otra vez. Esta ya es una condición eterna. Ahora vamos a entrar un poco a las peticiones del hombre rico. La primera petición es un alivio del calor extenuante. Mándame a Lázaro que me moje con un dedo. Y yo no sé si usted se da cuenta o lo percibe, pero este hombre era rico en su tiempo y daba órdenes, me imagino. Hey, búscame esto, búscame allí. Ahora él está dando órdenes desde el infierno. Diciendo, hey, manda a Abraham, a Lázaro, ese que estaba ahí siempre pidiendo en casa, y que él me traiga. Y me llama la atención eso, ¿verdad? Jesucristo no entra en esos detalles, pero me llama mucho la atención. Y es que el lugar llamado infierno, como está descrito en la palabra, no es un lugar para corregir a las personas. Este hombre rico está allí y está haciendo, ¿verdad?, viviendo sus consecuencias, y no es para que él salga de ahí para adelante un hombre bueno, sino que el infierno no cambia a la gente, es un lugar de castigo por lo que se vivió. Y cuando estoy hablando de infierno, hermano, no piense que lo hago con gozo. La Biblia no lo habla con gozo. Y no me imagino a Jesucristo riéndose en ese momento. Porque sabemos, si esto es verdad, que creemos que es verdad, es un lugar serio. Y en ese lugar, este hombre está pidiendo por alivio del calor extenuante que vivía allí. Pero la segunda petición es, está bien, no me va a dar eso, pues avísale entonces a mis familiares para que no tengan el mismo destino. Él está desesperado. Y como no tiene solución a su problema, entonces pensó en sus familiares, avísenle por favor para que no vivan lo que yo estoy viviendo. Y Abraham entonces le responde a cada una de sus peticiones. Primero, la petición del alivio. Tú tuviste tu disfrute en la tierra con tus bienes y comodidad. Y Lázaro no los tuvo. Entonces tú disfrutaste y viviste por ellos y ahí entonces ya eso fue tu razón de ser, pues ya la cumpliste. Y lo segundo que le dice, no hay acceso al cielo desde el tormento ni viceversa. No hay forma de llegar después que se está allí. La otra respuesta de Abraham en cuanto a aviso a los familiares es que ellos tienen a Moisés y los profetas, las escrituras, que las oigan. Y ahí está diciendo, las escrituras son suficientes, no hay nadie que tenga que ir a avisarles. Con esa revelación que ellos tienen suficiente para ser salvos, para librarse del infierno. ¡Wow! Esto es algo serio, hermano, porque en ese momento, ¿verdad? Todos los judíos, al igual que en el día de hoy, todos tenemos acceso a las escrituras. Y la Biblia dice que no hay otros métodos necesarios, además de la revelación especial que Él ha dado en la Biblia, para llegar a la salvación. Ahí está revelado. Con eso es suficiente. Óiganlo, estúdienlo y encontrarán y serán salvos de esa ira. Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Aquí dice que habemos nacido de nuevo y no somos de una simiente corruptible, y entonces él dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Eso era lo que Abraham le estaba diciendo. La Biblia es suficiente para hacerlos creer, arrepentirse, nacer de nuevo. Con ellas tienen el poder y revelan el plan de salvación. Ahora cerramos con esto. El rico dice, es necesario que un hombre vuelva a la vida para que ellos crean. Mandémosle a alguien de entre los muertos. Pero Abraham le responde en estas palabras, ningún milagro es más poderoso que la palabra de Dios para salvar al pecador. Si alguien va de entre los muertos, no es suficiente. La palabra sí es suficiente. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno,
El mismo que se llamaba Lázaro, que era otro Lázaro, que era el hermano de María y Marta, fue uno que murió y Jesucristo lo resucitó entre los muertos. Una señal indubitable del poder de Dios increíble. ¿Y tú sabes lo que querían hacer los fariseos con Lázaro? Matarlo. Pero debieron creer porque él volvió de entre los muertos. No, es que eso no es lo que lleva a la salvación. Es Moisés y los profetas, las escrituras, la revelación de Dios que lleva a Cristo. Pero el ejemplo más grande fue Jesucristo, ¿verdad? Él resucitó desde los muertos y se apareció a más de 500 personas. Y cuando los soldados que estaban ahí guardando en la tumba dijeron, mira, esto ocurrió. ¿Y ellos qué hicieron de ahí? Para adelante. Le pagaron, y mira, silencio, digan que fue que se los robaron el cuerpo. O sea que un muerto se levante, va a hacerlos arrepentir y que crean. No. El poder de la palabra de Dios es el que tiene lo suficiente para traer a la salvación a los perdidos. Y eso nos está hablando, hermanos. Porque si usted como yo, usted y yo quisiéramos que ocurrieran milagros iguales a los tiempos de Cristo, más grandes, para que la gente vengan y ven que Dios es real. O pedir fuego del cielo como Elías, ¿verdad? Y que eso los convenza. Pero la Biblia nos dice, la palabra es suficiente. En la palabra está revelado Cristo. Vamos a cerrar el tiempo con el Salvador y el corazón de Dios detrás. Primero, Él es el novio desposado con su novia que la espera. Lo dijimos ahorita, ¿verdad? Pero esa relación de estos dos personas implica que hay un pacto. Y un pacto que Él va a cumplir. Él está desposado, comprometido con cumplirlo. Y aunque Él tarde, Él vendrá. Él vendrá. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí cuando Él venga, pero si no, yo quiero verlo desde otro lugar, desde otro ángulo. Vino. Pero Él está comprometido y eso habla de su desposorio. Él es el novio que está hablando de esta parábola. Yo soy y yo lo voy a cumplir. Pero además de eso, Él es aquel también que tomará la decisión de decir, este es el tiempo, no hay más oportunidad. Se cerró la puerta. Y ese es un tiempo difícil y yo creo que eso nos llama no solo a prepararnos, sino también a hablarles a otros y si no somos cristianos, a abrir los ojos de que este es el tiempo, hoy es el día, hoy es la hora de salvación. Ven a Cristo. Él también es aquel que diseñó todo para su gloria y nuestra salvación, incluso el infierno. El infierno denotará algo gigantesco en el día que Dios ya se muestre y vuelva y venga el juicio. Y es que su gloria va a ser levantada porque su justicia será completada. Y hemos visto, ¿verdad?, en otras parábolas, hemos visto muchas cosas de Dios en este tiempo y ojalá que Dios nos permita guardar en nuestra vida, en nuestro corazón, todo lo que hemos visto de su corazón en las parábolas. Pero incluso esto de mostrarnos acerca del infierno es para también mostrar su gloria y traer salvación. Él es el Dios que deseó revelarse y su revelación más poderosa para salvar es su palabra. No nos olvidemos de eso. Es verdad que hoy tenemos muchas metodologías y tecnología y formas de hacer las cosas. Pero si esas cosas no llevan la palabra de Dios al no creyente o al su pueblo, eso no sirve para nada. No son los shows, no son el mercadeo, no son los entretenimientos cristianos, es su palabra. Y es por eso que nosotros debemos tener claro, eso es lo suficiente, eso es lo suficiente. Incluso si me quitan todo ese entretenimiento, tecnología y toda esa cosa y tengo la palabra, eso es suficiente. Entonces, ese es el Dios que decidió revelarse a través de esa palabra. Y terminamos con el pecador. ¿Qué Dios pudiera querer que estemos pensando hoy? Bueno, que tanto vivimos nuestra vida conociendo que el novio vendrá. Como hablábamos, ¿verdad? De que estamos viviendo amando su venida, que estamos expectantes, que estamos pacientes, que estamos trabajando en lo que nos toca. ¿Nuestra vida refleja algo de eso? Si no, yo creo que es una buena noche para decirle, Señor, perdóname, reenfócame
Y ayúdame de nuevo a esperar, expectante, que tú vienes. ¿Qué tanto estamos disfrutando más de este mundo y sus placeres que anhelando estar más cerca de Cristo? Enfocados en el límite de esta tierra y no enfocados en lo que va más allá de esta tierra. Y por último, amas su palabra como lo único que te puede llevar al esposo. Qué pasión, qué convicción tiene tu mente y tu corazón de que eso es lo único necesario.